Un cordial saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias de la fase A, hoy hablándoles de la conferencia número 8, evolución, involución y revolución. El objetivo de esta conferencia es que nosotros logremos ver con claridad a qué vinimos al planeta y cómo podemos lograr ese objetivo, cómo podemos lograr llegar a desarrollar esa razón por la cual estamos acá, la razón de nuestra existencia. Este va a ser el propósito de la conferencia del día de hoy. Vamos a hablar entonces de qué es la evolución y qué es la involución. Cuando nosotros hablamos de la evolución y hablamos de la involución, estamos hablando de dos leyes mecánicas de la naturaleza que nos rigen en todos los sentidos. Le rigen a los planetas, a los animales, a las plantas, a nosotros mismos, a los mismos procesos materiales como la creación, crecimiento o desarrollo de una empresa también. Todos los procesos de este mundo físico están regidos por estas dos leyes que son las leyes de evolución y la ley de involución. ¿Qué significa la evolución? La evolución significa crecimiento. Por ejemplo, una persona nace y empieza su proceso de evolución, empieza a crecer, a desarrollarse, pasa de ser un bebé a ser un niño, como lo podemos ver acá. Después pasa a ser un adolescente, un joven, hasta que llega a su total adultez, a su etapa máxima de desarrollo. Después de eso empieza un proceso involutivo. ¿Qué sería la involución? El decrecimiento, la decrepitud. Entonces la persona empieza a involucionar, empieza a perder sus capacidades, empieza a perder su vitalidad, ya no tiene la misma vitalidad que antes, ya no tiene la misma fuerza que antes, empieza a enfermarse y llega un momento en el que envejece y muere. Esto pasó porque existe la ley de la involución. Entonces son dos leyes mecánicas, tanto la evolución como la involución, a las que estamos sujetos todos los seres humanos. Tenemos que salir de estas leyes mecánicas y esta conferencia nos va a explicar cómo podemos hacerlo. Hablemos entonces un poquito de cuál es el proceso a través del cual nosotros terminamos llegando a este planeta Tierra. ¿Por qué vinimos a este planeta? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Que creo que es una de las preguntas que la mayor parte de ustedes se han hecho a lo largo de su vida. ¿Por qué estoy acá? Nosotros pensamos muchas veces que la razón por la cual nosotros estamos acá es precisamente para venir en un proceso de crecimiento, desarrollo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ya, sobrevivir. Pero no, hay una razón mucho más profunda, hay una razón mucho más trascendental que tiene que ver con la parte espiritual. Resulta que nosotros venimos del sagrado sol absoluto. Ese sagrado sol absoluto es el sol central del universo. Ese sagrado sol absoluto es un sol espiritual. Podríamos decir que es la unidad múltiple perfecta, es Dios. Es Dios en acción. Es la fuerza espiritual que sostiene la creación de todo el universo. A eso le podríamos llamar el sagrado sol absoluto. No es el sol que nosotros vemos por las mañanas, que es el sol central de nuestro sistema solar, sino que es el sol central de todo el universo. Este sol envía unas chispas que somos nosotros, todo ser humano en su interior tiene una chispa de conciencia y estas chispas son enviadas a la creación con el objetivo de aprender, con el objetivo de lograr un aprendizaje. Este aprendizaje lo vamos a vivir en algo que se llama la rueda del samsara. Tal vez ustedes alguna vez hayan escuchado este término. Esta rueda del samsara va a terminar siendo la escuela donde nosotros vamos a poder aprender, llegar a obtener una sabiduría para volver al absoluto, volver a ese sol central con toda la sabiduría que hemos obtenido. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se va dando todo ese proceso. Las oportunidades que nosotros tenemos para lograr llegar de nuevo al absoluto con la sabiduría o con el aprendizaje que se necesitaba son muchas. El absoluto, al ser divinal, al ser espiritual, es infinito amor. Por lo tanto, nos va a dar muchísimas oportunidades para que podamos lograr el triunfo. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Tenemos la oportunidad de dar 3000 giros en la rueda del samsara, que es la escuela donde nosotros vamos a asistir. O sea, tenemos la oportunidad de estar 3000 veces allí.
Y en cada una de esas 3000 giros nos van a dar 108 existencias como humanos. Esto quiere decir que en total vamos a tener 324.000 cuerpos físicos como humanos para autorrealizarnos. Ya hemos hablado en conferencias anteriores de que no solo existe este cuerpo físico, de que esta no es la única manifestación que nosotros hemos tenido, sino que hemos podido vivir muchas veces, que tenemos existencias anteriores. Pero ahora vamos a hablar de que son 108 existencias y que cada una de estas existencias es una oportunidad para que podamos lograr el triunfo. ¿Qué puede pasar si nosotros hacemos este trabajo? Lo primero es que nosotros podemos triunfar, es decir, podemos, siendo una chispita que representa solo un 3% de conciencia, podemos llegar a convertirla en un 100% de conciencia, que sería el triunfo, y lograr algo que se llama la autorrealización, llegar al absoluto con toda la sabiduría de esta escuela. La segunda opción es fracasar, es que nosotros no logremos el objetivo, como cuando una persona va a la universidad a aprender una carrera, a estudiar una carrera y no logra terminar la carrera y vuelve como fracasado a su casa. Algo así pasaría con nosotros, volveríamos al absoluto, que fue de donde vinimos, pero sin haber obtenido nada de sabiduría. Ese sería el fracaso. Y la tercera alternativa es la renuncia. Y esto lo que nos quiere decir es que hay chispas que no soportan vivir dentro de la creación por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el vivir acá, el estar sometido a leyes mecánicas como la ley de evolución e involución y muchas otras leyes mecánicas, hace que la persona llegue a sufrir mucho. Y si la persona no logra el triunfo, lo que hace es dejarse llevar por ese sufrimiento, y ese sufrimiento lo puede llevar a niveles muy, muy grandes de dolor, y esto puede hacer que la persona no soporte más su existencia. Entonces, en estos casos, la misma Madre Divina dentro de nosotros mismos se da cuenta que la chispa no puede con la vida, que la chispa sufre muchísimo dentro de su existencia, y es por eso que decide volverla de nuevo, llevarla de nuevo al absoluto, pero ya como una chispa fracasada, sin haber vivido las 324.000 oportunidades. Esto quiere decir que vuelve antes de tiempo, antes de que se consuman todas las oportunidades, vuelve esta chispa al absoluto, y también podría ser otra forma de fracaso. Esa sería la renuncia. Ahora vamos a hablar de cómo se da este proceso. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a llegar, apenas salimos del absoluto, apenas esa chispa divinal sale del absoluto, nosotros, cada uno de nosotros somos una chispa, una partecita de Dios, una partícula de Dios, hay dentro de nosotros o está dentro de nosotros, llega a la rueda del samsara, que es la que ustedes pueden ver acá, inmediatamente somos conectados a un mineral. Este mineral es un mineral evolutivo, como lo puede ser, por ejemplo, un diamante, como lo puede ser una esmeralda, como lo puede ser una perla, ¿cierto? Esos son los minerales evolutivos. Ellos tienen una inteligencia en su interior, un alma en su interior, que en este caso lo vamos a llamar el gnomo o pigmeo. Nos asignan un primer cerebro o una primera función, que es la capacidad de sentir. Nos asignan el cerebro emocional. Esto quiere decir que los minerales ya pueden sentir. Aunque ustedes ven un mineral como una piedra muy hermosa, un mineral evolutivo, realmente el gnomo de ese mineral se va a ver algo parecido a este gnomo que ustedes pueden ver acá, como los que están en los cuentos de hadas o en los cuentos de los hermanos Grimm. Ese gnomito que es un enanito con una gorrita, bueno, ellos son los gnomos, que son las inteligencias de los minerales. Ellos empiezan un proceso de aprendizaje en ese reino y empiezan a crear sus primeros defectos psicológicos, como puede ser la desobediencia o la antipatía. Luego, cuando ya esta chispa está preparada, pasa al segundo reino, que es el reino vegetal. Ya en el reino vegetal se le asigna un segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Este cerebro motor instintivo sexual permite que ese vegetal, que es un vegetal evolutivo, como una flor, como un árbol frutal, pueda empezar
a tener algo de movimiento, porque ya las plantas pueden moverse un poco, por ejemplo, acercarse o dirigirse hacia el sol, ya empieza a tener algo distinto, que quiere decir que no solo siente agrados y desagrados, sino que los guarda. Si una persona, por ejemplo, maltrata una planta, la planta siente dolor, efectivamente, porque ahí hay una vida. Pero si esa persona se vuelve a acercar, así no la toque, ya la plantica siente miedo. ¿Por qué? Porque ya tiene su centro instintivo y ya graba esa sensación de dolor que le produjo esa persona. Por eso aparece el miedo y empiezan a aparecer nuevos instintos. También la planta pues empieza a tener un medio de reproducción. Esta planta o este vegetal empieza a crear más defectos psicológicos dentro de este reino, y cuando ya ha creado los suficientes defectos psicológicos, como por ejemplo el instinto de robar los minerales de la planta que está al lado, o el mismo miedo, pues pasa al siguiente reino, que sería el reino animal. Ya dentro del reino animal es donde más defectos psicológicos se van a crear. Hablando de estos reinos, de estos primeros reinos, porque acá ya el animal desarrolla muchísimos instintos. Él sigue con sus primeros dos cerebros, que son el cerebro emocional, o sea, la función de sentir, y el cerebro motor instintivo sexual, pero ya empieza a desarrollarlos en todo su esplendor. Ya el animal puede moverse a voluntad, entonces desarrolla completamente su función motriz. El animal también empieza a desarrollar todos sus instintos, como por ejemplo el instinto maternal, como el instinto de manada, ¿sí? Hay muchos instintos fornicarios, instintos violentos, y eso hace que empiece a crear muchos defectos psicológicos y empiecen a multiplicarse estos defectos. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tendríamos que crear defectos? ¿Para qué tendríamos que crear defectos? Si estábamos tan felices allá dentro del sagrado sol absoluto, ¿por qué nos mandaron a esta escuela, que es la rueda del samsara, a crear defectos? Porque resulta que dentro de cada uno de los defectos hay una chispa de conciencia atrapada. Ese 3% de conciencia que viene del absoluto viene acompañado de una esencia inocente, que es el otro 97%. Esa esencia es inocente, pero cuando es atrapada por el defecto, empieza a obtener un aprendizaje dentro del defecto. La esencia que es inocente le sirve al defecto porque está atrapada dentro de él, pero cuando nosotros la liberamos, logramos extraer la sabiduría que esa esencia ha logrado aprender y la ponemos al servicio de la conciencia. Esto quiere decir que los defectos deben ser creados en estos reinos para que cuando la persona sea humana pueda sacar la sabiduría de ellos. Es por esto que se crean esa cantidad de defectos en el reino animal, y cuando ya esté listo pasaría al siguiente reino, que sería el reino humano. Ya en el reino humano se le asigna un tercer cerebro, que es el cerebro intelectual. Este cerebro solo lo tenemos los seres humanos, no lo tienen ni los minerales, ni las plantas, ni los animales. Solo el ser humano tiene el cerebro intelectual. Este cerebro intelectual le permite reflexionar, este cerebro intelectual le permite imaginar, y este cerebro intelectual le permite dirigir sus energías sabiamente. Aparte de eso, tenemos un cuerpo físico que como tal es un condensador de energía creadora sexual, y a través de este cuerpo físico nosotros podemos hacer creaciones superiores, como lo hemos hablado en las anteriores conferencias. Es decir, una persona que ya está dentro de el reino humano, pues ya tiene todas las posibilidades para autorrealizarse. Puede condensar su energía creadora sexual, puede reflexionar para poder eliminar sus defectos psicológicos y puede hacer las diferentes creaciones superiores para acceder a las dimensiones superiores de la naturaleza. Entonces, ya estando acá, en este reino humano, las primeras 54 existencias las vamos a vivir dentro de la evolución. Ese sería el reino humano. Mientras una persona pertenezca al reino humano, su intelecto domina a su instinto. Es decir, esa persona, estando en el reino humano, puede tener un instinto ladrón, pero el intelecto le hace ver que eso está mal, que no debe robar. Y eso le permite negarse a ese instinto, porque lo domina. Pero ¿qué pasa? Después de que se terminan esas 54 existencias en el reino humano, vamos al siguiente reino, que es el reino humanoide.
Permítanme un momento, se me pasó. El reino humanoide. Entonces, en este reino humanoide, la persona ya no tiene ese dominio sobre su instinto. Es decir, ya el instinto está dominando al intelecto. Ya no es el intelecto el que domina el instinto, sino que el instinto domina el intelecto. Entonces, si la persona tiene de nuevo ese instinto de robar, ya el intelecto no le dice, oiga, eso está mal, no lo haga, sino que más bien le dice, espere que se vayan para que lo pueda esconder y se lo pueda llevar. Entonces ya el intelecto ayuda al instinto, a los defectos ladrones, a los defectos fornicarios, a los defectos masturbadores, a los defectos del sufrimiento, para que se puedan manifestar. Y es por eso que entramos ya en un proceso muy, pero muy grande de degeneración. En el reino humanoide ya la envoltura seminal, que es esta bolita que hemos venido viendo, cómo se va agrandando y cómo cada vez va adquiriendo más defectos psicológicos, ya en el reino humanoide está muy negra. Esa envoltura, que es como la bolsita que guarda todos nuestros defectos psicológicos, está llena de defectos, está muy negra. Y ahí la persona tiene dos opciones. O hace el trabajo de la autorrealización para lograr sacar toda la sabiduría que hay dentro de esa envoltura que en este momento está contaminada, o sigue bajando en esa rueda de samsara hacia lo que llamaríamos la involución. Ya dentro del reino humanoide estamos dentro de la involución, pero todavía tenemos la posibilidad de autorrealizarnos, que es algo muy importante. Pero si nosotros terminamos nuestras 108 existencias como humanos y no nos autorrealizamos, ustedes pueden ver aquí, que ya aquí termina el humanoide con sus 108 existencias. Si la persona termina las 108 existencias y no se autorrealiza, pues bajaría a la involución. ¿Qué pasaría dentro de esa involución? Dentro de esa involución tendríamos que bajar de nuevo por esos mismos reinos, pero ya de manera involutiva. Ya sería el reino animaloide, el reino vegetaloide y el reino mineraloide. Esta involución la vamos a llamar como los mundos infiernos. Allá existe el dolor, existe el sufrimiento, porque tenemos que ir a repetir lo que los defectos psicológicos que creamos quieren hacer. Y esa repetición que se va a dar con cuerpos de animales involutivos, como por ejemplo un perro que vive en la calle y que sufre mucho, que aguanta hambre, un burro que es sometido a trabajar todo el día bajo el sol. Estos animales sufren mucho, ya están en el reino involutivo y están en un proceso de desintegración involuntaria de los defectos. Ahí ellos están desintegrando sus defectos sin lograr la sabiduría que estaba dentro de ellos. Mecánicamente la naturaleza hace que se desintegren esos defectos para que la persona pueda salir de la rueda. Entonces la persona pasa por varios cuerpos de animales involutivos, luego pasa por cuerpos de plantas involutivas como el pasto, como las enredaderas, las plantas que las personas desprecian, ¿sí? Como por ejemplo la maleza. Y después pasa por minerales involutivos, que son minerales sin ningún tipo de valor. Y esto hace que se vayan desintegrando los defectos psicológicos que se crearon en la evolución y que cuando la persona salga de ahí, pues no haya obtenido ningún nivel de sabiduría. Ese sería el proceso de la involución. ¿Cómo podemos salir de todo esto? ¿Cómo podemos salir de esas leyes mecánicas? Pues para eso necesitamos de algo que se llama la revolución. La revolución ya no es una ley mecánica, la revolución es una fuerza que nos puede sacar de ese sometimiento de las leyes mecánicas. Eso es la revolución consciente. Y para llegar a la revolución consciente tendríamos que practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos 3 factores son la muerte del defecto psicológico o de los defectos psicológicos, porque son muchos, como ya lo vimos, el nacimiento espiritual o la creación de nuestros cuerpos existenciales del ser y el sacrificio por la humanidad. Estos 3 factores de la revolución de la conciencia van a hacer que esa chispa se revolucione, que esa chispa, estando acá en el reino humanoide, empiece a retroceder, no se deje bajar a la involución, sino que empiece a retroceder y logre salir de esa rueda de samsara triunfante, logre la autorrealización. ¿En qué consisten estos 3 factores? Los vamos a recordar. La muerte de los defectos psicológicos nos va a permitir autoobservar el defecto o el instinto que se está manifestando.
Por ejemplo, se manifiesta el instinto fornicario. La persona siente un deseo de expulsar su energía creadora sexual, de llegar a la eyaculación o el orgasmo. La persona observa ese instinto y reflexiona sobre él, lo enjuicia, se da cuenta que eso es un defecto psicológico, se da cuenta que eso está mal y hace el proceso de eliminación pidiéndole a la Madre Divina que elimine ese defecto. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, en ese momento logramos que el intelecto domine el instinto y que podamos eliminar nuestros defectos psicológicos, así con cualquier otro instinto, por ejemplo, o cualquier otro defecto, como por ejemplo el miedo. La persona siente miedo, se da cuenta que eso está mal, que eso es un defecto y lo elimina. Madre mía, elimíname este defecto. Empezamos a extraer la sabiduría y la fuerza que está contenida dentro de los defectos. Esa energía, esas chispas de conciencia que logramos liberar, las vamos a condensar en nuestra columna vertebral a través de la práctica de la transmutación sexual. Vamos a conseguir una pareja estable para toda la vida del sexo opuesto. Nos vamos a unir sexualmente a esta pareja y vamos a practicar la transmutación sexual, que es el ascenso de la energía, para que esas esencias logren ascender por nuestra columna vertebral y nos permitan hacer las creaciones superiores, la creación de los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos que nos van a permitir movernos en las dimensiones superiores. Esto va a garantizar que toda esa energía que vamos liberando se vaya condensando y no se vaya a perder. Eso va haciendo que nosotros retrocedamos en la rueda y empecemos a salir de ella. Y el sacrificio por la humanidad nos va a dar la fuerza, nos va a dar el ánimo, va a ser el motor para que podamos hacer este trabajo. El sacrificio por la humanidad nos va a dar los méritos para que podamos salir y tengamos la revolución para salir de esa rueda. El sacrificio por la humanidad consiste en entregarle este conocimiento a toda la humanidad de una forma gratuita y desinteresada, sin ningún tipo de interés, gratis, sin esperar nada a cambio, respetando el libre albedrío, sin mezclar el conocimiento, sin agregarle ni quitarle, sino entregar las herramientas básicas para que todo ser humano pueda lograr la autorrealización. Esa es la revolución de la conciencia. Y así es como nosotros podemos liberarnos de estas leyes mecánicas. La razón de existir de todo ser humano es precisamente la autorrealización. Nosotros no estamos acá simplemente para sobrevivir, no estamos acá simplemente para acumular cosas materiales, no estamos acá simplemente para dejar que el tiempo pase. No, estamos acá con un propósito muy profundo y muy importante, que es llegar al 100% de nuestra conciencia. Tenemos en este momento una gran oportunidad, la oportunidad de lograr el triunfo, la oportunidad de volver al absoluto como chispas triunfantes, con la autorrealización. Y por eso debemos aprovechar el tiempo y las herramientas que tenemos en nuestras manos, que son las herramientas de la revolución. Listo, muchas gracias. Esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes y que nos acompañaron. Que tengan un feliz día o una feliz noche donde se encuentren. Hasta pronto.